En esta sección vamos a definir lo que se conoce como probabilidades marginales y probabilidad conjunta. Eso es lo que quiere decir esta palabra joint. Así se interpreta como probabilidad conjunta. Lo que vamos a trabajar aquí es cómo un evento puede alterar la probabilidad de elegir un segundo evento. Entonces, para ilustrar mejor este tipo de distribuciones de probabilidad, como al momento de hacer una selección en un conjunto de datos, vuelvo a hacer una nueva selección, aplico dos filtros por así decirlo, vamos a ver cuál es la probabilidad de escoger una de las características. Vamos a ver varios ejemplos para ilustrar lo que son las probabilidades marginales y las probabilidades conjuntas. Conjuntas, como lo dices, cuando ya tenemos la combinación de dos características que queremos de nuestro conjunto de datos. Entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Tenemos aquí que la siguiente tabla clasifica 500 miembros de un departamento de policía de acuerdo con su estatus de minoría. ¿Aquí a qué se refiere? Bueno, generalmente en países como en Estados Unidos se habla, por ejemplo, de las características de un grupo de población como una minoría. Por ejemplo, si hablando particularmente de Estados Unidos, las personas que pertenecen a una minoría tendrían como descendencia, por ejemplo, de latinos, de asiáticos, de afroamericanos, por ejemplo, y esas personas ya se caracterizan como una minoría. Descendientes, por ejemplo, de tez blanca, por ejemplo, eso ya no sería una minoría. Generalmente en países como en Estados Unidos ya forman lo que es mayoría. Países, por ejemplo, como en México no se distingue de esa forma, pero bueno, en ese caso sí es importante para este tipo de clasificaciones en donde se les da un estatus de una minoría o no de una minoría. ¿En qué casos es importante? Por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, como las que se estuvieron dando de marchas contra protestas de tipo de discriminación racial, se pretende pues ubicar cierto tipo de elementos de policía que no interfieran con este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, si están manifestándose un montón de personas con características latinas contra el abuso de este tipo de situaciones que se da contra ellos, pues bueno, no se van a aplicar, no se van a distribuir muchos policías que tengan una característica en contra de este grupo. Entonces se procura esto. O por ejemplo, movilizaciones del tipo de protestas por la igualdad de la mujer. Se procuró en este caso, en protestas en México, que todos los elementos de policía fueran mujeres para evitar conflictos en este tipo de movimientos, por ejemplo. Entonces, es una de las formas en las que se pudiera aplicar este tipo de separación, por ejemplo. Entonces vamos a tener policías que tienen características que vienen siendo de una minoría y policías que tienen características de no minoría. Entonces ese es el primer filtro. Así como su estatus de promoción, o sea, si los ascendieron de puesto durante el año pasado. Entonces aquí ya tenemos, si se fijan, dos filtros en mi población de 500 policías. Estoy definiendo primero unos policías que tienen características de ser una minoría o no. O también otro filtro que tiene que ver con si fueron ascendidos o no en el año pasado. Entonces es lo que quiere decir esta tabla que tenemos acá. Aquí podemos darnos cuenta que como el estado de la minoría tenemos dos estados. Tenemos no o sí. Aquí, como podemos ver, tenemos 100 de 500 que pertenecen a una minoría. Por eso es una minoría, porque es la menor parte generalmente. Después, como parte de no minoría, tenemos 400 oficiales de policía. En el estado, por ejemplo, del filtro de que hayan sido promovidos o ascendidos, tenemos de que no fueron ascendidos y de que sí fueron ascendidos en este caso. Entonces aquí ya tenemos esta propiedad. Aquí podemos darnos cuenta de los que no fueron ascendidos el año pasado son 430 y de los que sí fueron ascendidos fueron 70 de estos oficiales de policía.
Entonces, aquí lo que se hace es que se divide estos dos filtros para poder visualizar con mucho más facilidad esta información que tenemos aquí. Aquí ya nosotros podemos visualizar de esta gráfica para acá algo bien importante. Lo que se hace en esta gráfica es que se dividen todos los números, todas las entradas que tenemos aquí. Todo esto fue dividido entre 500. Si nosotros dividimos todo entre 500, pues vamos a tener estas proporciones que podemos ver en esta tabla que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, si hacemos 500 entre 500, esto me va a dar 1. Recuerden que esto lo estamos viendo en un formato relativo. Si nosotros quisiéramos ver esto en una escala porcentual, lo único que tendríamos que hacerle a todos esos números es multiplicar por 100. Ahora ya tendríamos aquí que el total nos daría el 100%. Recuerden que aquí estamos hablando en una escala relativa. Son igual de válidas las dos formatos de presentar la información. Entonces vamos a ir describiendo esta información para ver a qué se refiere las dos regiones que estamos mencionando aquí. Si se fijan, hay una región central que vemos aquí que está en azul y una región que está en los márgenes que está en verde. Como lo hemos estado definiendo, nos va a hablar de mis dos probabilidades que estamos viendo en esta sección, la probabilidad marginal y la probabilidad conjunta. Entonces vamos a ver a qué se refieren estas dos secciones. Entonces aquí las cuatro probabilidades del centro de la tabla, la de 0.7, 0.16, 0.10 y 0.04, son los que se conocen como probabilidades conjuntas. Recuerden que eso es lo que quiere decir joint probabilities, es lo que quiere decir las probabilidades que están aquí adentro. ¿Qué es lo que quieren decir estas probabilidades que vemos en la parte de azul? Quiere decir que cumplen con estas características. Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos que este número sea la variable de interés, cumple con estas dos características. Cumple que no forman parte de una minoría y que no fueron ascendidos el año pasado. Quiere decir que 350 policías no forman parte de una minoría, quiere decir que son de descendencia aria, son blancos y no fueron promovidos el año pasado, no fueron ascendidos, estos 350. Este número de aquí, ¿de dónde salió? Recuerden que fue de hacer 350 entre 70, si nosotros entre 500. Entonces, si nosotros hacemos 350 y dividimos entre 500, de ahí sale ese punto 70 o 70%. El 70% de estos policías no cumplen con que sean parte de una minoría y además no fueron ascendidos el año pasado. Punto 16, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sí forman parte de una minoría, pero no fueron promovidos, es decir, son 80 de 500. Quiere decir que es un latino que no fue ascendido, por ejemplo, o un afroamericano que no fue ascendido, o un asiático que no contó con un ascenso el año pasado. ¿Cómo salió ese número? Pues si se fijan, es tomar esos 80 policías y los dividimos entre 500 que tenemos. Si se fijan, todas las entradas que tenemos aquí son exactamente lo mismo, es dividir todos estos números que tenemos aquí entre 500. Después, por ejemplo, ahora vamos a ver esta siguiente entrada. 50 que tenemos aquí, estos 50 policías, no forman parte de una minoría. Ese es el primer filtro que tenemos aquí. Es decir, son blancos. Y además fueron ascendidos el año pasado. Entonces, 50 policías cumplen con esta propiedad. Entonces, si hacemos aquí la división, pues son 50 de 500, ese es 10% o 0.1. Entonces es este 0.1 que tenemos en esta parte de aquí. Por último, la última sección que podemos apreciar aquí, este 0.04, son policías que sí forman parte de una minoría y que además fueron ascendidos el año pasado. Noten que puedo referirme a la gráfica, a la tabla de distintas formas. Ese 0.04, ¿de dónde salió? Recuerden que nada más es cuestión de dividir toda la tabla entre 500, por ejemplo. Entonces tenemos aquí estos 20 policías que forman parte de estas características. Entonces aquí tenemos que de ahí sale este 0.04 o 4%. Recuerden que aquí lo estamos viendo en una escala relativa, no porcentual. Entonces a eso se refiere con esto. Son las distribuciones o probabilidades conjuntas. Por último,
Las 4 probabilidades en el margen de la tabla, es decir, las que están acá en verde, esto que podemos ver aquí en las esquinas o en los márgenes, por eso se llama probabilidad marginal, esto que tenemos aquí, este punto 0, este punto 8, punto 2, punto 86 y punto 14 se llaman probabilidades marginales. Eso es, digamos, lo que tenemos en conjunto de las características que tenemos de estos dos eventos. Por ejemplo, aquí podemos ver simplemente dos clasificaciones, en este caso que fueron ascendidos o no. Eso es lo que quiere decir este número que tenemos acá. Entonces vamos a dividir este 430. Dividimos 430 de la misma forma, 430 entre 500 y de ahí sale el 86. Eso es lo que podemos ver en esta parte. Después, si nosotros ahora vemos los policías que no fueron ascendidos, pero los que sí fueron ascendidos, ahora vemos que forman parte estos 70. Vamos a dividir ahora 70 entre 500 y me da punto 14. Se fijan, es esta probabilidad marginal que tenemos en esta parte de aquí. Ahora, si nos enfocamos en el otro filtro de que si es parte o no parte de una minoría, entonces ahora vamos a tener estas clasificaciones. En una parte tenemos 400 y en otro tenemos 100. Entonces vamos a dividir 400 entre 500 y me da 0.8. O sea, 80% de los policías no forman parte de una minoría. O sea, son parte de una distribución, una población con características áreas. Es lo que quiere decir esta parte. Y por otro lado, los que sí forman parte de una minoría, pues viene siendo la división de 100 entre 500. Entonces este es el 20% que podemos ver aquí. Para concluir entonces, esta tabla que podemos ver aquí viene de dividir toda nuestra información original entre el número de datos. En este caso son 500 policías. Si fuera una cantidad diferente de policías, por ejemplo que fueran 900, entonces todo lo dividimos entre 900. Recuerden que el total es el que nos tiene que incluir en esta tabla que tenemos acá. Bueno, vamos a profundizar un poco más al respecto de estas dos probabilidades que tenemos, la probabilidad conjunta y la probabilidad marginal. Eso es lo que vamos a platicar ahora. Entonces, las probabilidades conjuntas, las que tenemos en esta región de azul que está aquí en esta parte, son las siguientes, que concernientes a los oficiales de policías pueden ser descritas de la siguiente manera. Entonces, punto 7 es la probabilidad de que el oficial seleccionado no sea de una minoría y de que además no haya sido promovido. Entonces es este primer elemento que podemos ver aquí en la tabla. Aquí en la tabla podemos ver este primer elemento, lo voy a poner en azul para poder identificarlo. Entonces este primer punto que estamos viendo aquí de esta parte cumple con estas dos características. Cumple que no forma parte de una minoría y además no fue ascendido el año pasado. Entonces eso es lo que quiere decir esta sección que estamos viendo aquí. Ahora, la siguiente parte que tenemos en esta tabla, en esta parte central de probabilidades de probabilidad adjunta, tenemos punto 16. En este caso cumple con estas características. Cumple que el oficial sí forma parte de una minoría, pero no fue ascendido el año pasado. Entonces eso es lo que quiere decir esa sección. Después, punto 10, este de aquí, nos está diciendo que es la probabilidad de que el oficial seleccionado no es parte de una minoría, si se fijan es este cuadrante, pero que sí fue promovido. Entonces cumple con estas dos características, que sí fue promovido y no forma parte de una minoría. Por último, ya el número de punto 04 cumple con las características que podemos triangular de esta forma, las podemos seleccionar, de que el oficial seleccionado sí forma parte de una minoría y además sí fue promovido el año pasado. Eso, recuerden, son las probabilidades adjuntas que podemos ver en nuestra tabla. Ahora vamos a ver las probabilidades marginales. Entonces las probabilidades marginales que podemos ver en esta tabla concernientes al oficial seleccionado pueden describirse de la siguiente forma. Ahora, si se fijan, estamos hablando de los márgenes, por eso se llama probabilidad marginal. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos que el 80% o 0.8, recuerden, en formato relativo.
es la probabilidad de que el oficial seleccionado no sea parte de una minoría. Recuerden que estamos hablando de este filtro en esta columna. Después el 20%, ahora esta sección que tenemos acá, es la probabilidad de que el oficial seleccionado sí sea de una minoría. Es 20% o 0.2 en un formato relativo. Después, para responder al otro filtro de que sí fue ascendido o no, que fue promovido o no en este caso, tenemos que si no fue promovido, esto sería 0.86. Es esta probabilidad que está en este margen de aquí. Y por otro lado, si sí fue promovido, entonces tenemos que eso fue el 0.14, como lo dice esta sección de abajo, la probabilidad de que el oficial seleccionado efectivamente sí fue promovido. Entonces, con esto vamos a ver esto de las probabilidades marginales y las probabilidades conjuntas o probabilidades que están en el margen y las probabilidades que dependen de una variable diferente. Son las diferencias. Entonces recuerden que lo más importante para poder llegar a esta información es dividir toda nuestra información original entre el número de datos que tenemos originalmente. En este caso el número de datos que teníamos originalmente era 500. Lo que vamos a ver más adelante, vamos a ver otros ejemplos para poder definir ahora ya cuando empiezo a hacer separaciones. Cuando empezamos a hacer separaciones ya estoy hablando de lo que se conoce como probabilidad condicional. Voy a separar ahora los elementos que estoy considerando. Por ejemplo, si ahora tenía todos revueltos los policías en un patio y digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un policía que cumpla con dos características? Por ejemplo, si yo escojo este de aquí, ya sabemos que si yo escojo alguien de esa región, tiene que cumplir con estas características, que sí forme parte de una minoría y que sí haya sido ascendido el año pasado. Entonces digamos esto es como un sorteo. Tengo mis 500 policías y la probabilidad de seleccionar a alguien que cumpla con esas dos características simultáneamente es del 4% o 0.04 en formato relativo. Entonces eso es lo que quiere decir esta probabilidad. Pero ahora, si nosotros separamos y hacemos esta inclusión, si ahora digo, a ver, bueno, a ver, de aquí a este patio, todos los policías que forman parte de una minoría los voy a separar, los voy a considerar aparte y ahora voy a ver cuál es la probabilidad de seleccionar a alguien que cumpla otras características. Ya estoy separando. Eso se conoce como probabilidad condicional y eso es lo que vamos a ver más adelante. Cumple con ciertas características que tenemos que incluir en nuestros cálculos. Viene muy sencillo para poder separar este tipo de eventos. Entonces ya nada más como conclusión recuerden que hay que dividir todo entre 500 y hay que tener cuidado en cuál es la sección que nos están preguntando en nuestro ejercicio. Recuerden, si estoy hablando de las probabilidades conjuntas que tenemos en esta parte central, son las que tienen que cumplir dos características. Y las probabilidades que tenemos en las partes laterales son las propiedades marginales y solo cumplen con un solo filtro, que si es de una minoría o que si son de las personas que han sido promovidas o ascendidas el año pasado. Solamente una de las propiedades. Recuerden que las propiedades que están en el centro son conjuntas, son el conjunto de dos características, de dos filtros que yo estoy aplicando a mis datos. Bueno, con esto concluimos el día de hoy.